Vamos a hablar de síndrome coronario. Estos pueden ser algunos de mis conflictos de interés, pero el conflicto de interés más importante es que la mayoría de mi tiempo está dedicado a tratar los pacientes con infarto, desde el escenario en urgencias, la unidad de cuidado intensivo, la hospitalización y el seguimiento a nivel ambulatorio. Y por supuesto que tenemos unas guías recientes en el manejo del síndrome coronario agudo y vamos a tratar de destacar algunos puntos más relevantes de estas guías 2023. Tenemos que recordar el grado de recomendación. Y por supuesto que la salud cardiovascular es primordial y por eso hacemos este evento todos los años y es la principal causa de muerte en el mundo. Las enfermedades cardiovasculares se llevan más o menos 18 millones de personas cada año a nivel mundial. Por eso estamos hablando del tema y en Colombia no es diferente. Esta diapositiva siempre la pongo en mis charlas de infarto y es importante recordar ese dato que ustedes van a ver resaltado en color rojo y es que cada 2 minutos se infarta una persona en Colombia y cada 20 minutos muere por infarto un colombiano. Entonces son estadísticas muy cercanas que nos interesan muchísimo. Y a nivel mundial, tenemos estadísticas más recientes que nos muestran que la enfermedad cardiovascular sigue siendo la principal causa de muerte en el mundo y es lo que ustedes van a ver relacionado con la edad, especialmente después de los 50 años en azul celeste, cómo corresponde al porcentaje mayor de mortalidad. Si hablamos de síndrome coronario agudo, tenemos que ubicarnos en que el escenario puede tratarse de un infarto agudo del miocardio o puede tratarse de una angina inestable. Vamos a ver que el tratamiento del infarto agudo sin elevación del ST es muy similar a la angina inestable, por lo menos en el abordaje. Y estas gráficas de la guía son muy dicientes, las traje tal cual como están, pero vamos a revisarlas un poquito más en detalle. Entonces, primero tenemos que identificar el tipo de infarto y el electrocardiograma nos va a ayudar a clasificar esto. El contexto clínico del paciente, que es fundamental, antecedentes, características semiológicas y demás. El paciente está estable o no, que es algo que tenemos que definir rápidamente en la sala de emergencias para tomar cartas en el asunto y la manera en que vamos a revascularizar, vamos a reperfundir esa arteria cuando hay un evento coronario con elevación del ST, dependerá de lo que yo tengo disponible y afortunadamente nosotros hemos dejado la trombolisis ya hace muchos años y en todos los casos hacemos angioplastia primaria. Hay que recordar que tratándose de un infarto sin elevación del ST, en todos los casos debemos hacer arteriografía idealmente en las primeras 24 horas. Eso mejora los desenlaces en los pacientes con infarto. Hacerlo dentro de las primeras 24 horas. Hay que evaluar cuál va a ser la mejor opción terapéutica para mi paciente. Tengo que escoger el antiagregante, el anticoagulante y las terapias complementarias que sean ideales para ese escenario clínico específico y especialmente para mi paciente. Hemos empezado a utilizar mucho más la imagen endovascular, así como la resonancia cardíaca en el abordaje de los pacientes con infarto. Un escenario muy interesante son los pacientes con MINOCA, que tienen un infarto pero sin lesiones coronarias, donde esas dos técnicas de imagen nos ayudan mucho a clasificar y dar un diagnóstico definitivo. Y como lo resaltó Raúl, nada de esto podría ser o tener un suficientemente impacto si no tenemos una terapia de prevención secundaria bien instaurada con modificación en los estilos de vida. Tenemos pacientes con infarto que no perciben el dolor o tenemos pacientes con infarto que colapsan en la calle y no llegan al hospital. Entonces, tenemos una gama de enfermedad muy, muy amplia que tenemos que entender en general. Respecto a las características semiológicas, un dato interesante es que está un poquito revaluado que las mujeres no tienen unos síntomas sugestivos de dolor cardíaco de infarto agudo del miocardio. Esta gráfica compara las características de esa semiología del dolor torácico y vemos que la mujer tiene unas características que son más típicas, como hemos dicho, o relacionadas con un dolor cardíaco. Entonces, ese concepto está revaluado y lo que se ha descrito es que las mujeres nos van a dar mucha más información, son mucho más detallistas en su semiología, entonces las parestesias, la disnea, la diaforesis y otros síntomas que se acompañan al dolor torácico se van a describir mucho más en las mujeres. Sin embargo, el 80% de nuestros pacientes, independientemente del género, van a consultar por un dolor de pecho. Y la guía nos propone ya no utilizar el término típico o atípico, sino hablar de dolor cardíaco, posiblemente cardíaco
o definitivamente no cardíaco al interrogatorio, sin dejar de lado los equivalentes de ese síntoma. Recordar que si lleva más de 15 minutos o recurre, son varios episodios dentro de una hora, es un signo importante que tenemos que enseñarle a nuestros pacientes. Acá vamos a ver algunos electrocardiogramas porque parte del reconocimiento del infarto y como ustedes pueden ver acá tenemos un supradesnivel del ST en la cara anterior en un paciente de 49 años que fuma, que tiene el dolor después de hacer ejercicio. Partimos de un electrocardiograma con la presencia del supradesnivel del ST más los síntomas y es fundamental para el personal de entrenamiento que nos acompaña recordar que no necesitamos esperar los niveles de troponina para hacer el diagnóstico del infarto y tomar cartas en el asunto de manera inmediata. Este es un escenario diferente, un hombre de 49 años con una semana de dolor precordial irradiado de la mandíbula, ingresa con dolor, pero es un escenario que no quisiéramos ver tanto porque ustedes ya ven que hay ondas Q presentes en la pared anterior, lo que nos habla que hay tejido miocárdico que ya se perdió. Sin embargo, este paciente aún cursa con dolor, por lo que tiene isquemia en curso y se beneficia de llevar rápidamente una arteriografía coronaria. Tenemos que recordar los criterios de la necrosis, los criterios específicos de las ondas Q. No toda onda Q quiere decir necrosis. Y aquí tenemos escenarios diferentes. Este es un infarto de la cara inferior. Ustedes ven el supradesnivel en D2, D3 y ABF en la cara inferior. Y fundamental enfatizar en esto. La identificación del infarto con supradesnivel del ST no siempre es tan fácil como los electros que acabamos de ver, pero hay dos cosas claves que nos ayudan muchísimo. Los cambios recíprocos o imágenes en espejo. Si yo tengo supradesnivel en D1, puedo tener infra en ABF, pero además los cambios dinámicos. Entonces, la recomendación de hacer electrocardiogramas seriados nos ayuda a diferenciarse si se trata de un evento coronario agudo o no. ¿Podemos correlacionar el electrocardiograma con la arteriografía coronaria? Sí. Esto tiene algunas sensibilidades de acuerdo a la arteria, pero lastimosamente en otros escenarios como en la arteria descendente anterior la sensibilidad es un poco más baja. Hay que recordar algunas características electrocardiográficas que preocupan mucho, como el tronco equivalente, donde tenemos infradesnivel en 5 o más derivaciones con supradesnivel en ABR, que nos habla de una enfermedad coronaria muy, muy grave. Fundamental recordar esas imágenes de los electrocardiogramas. Vamos terminando con la parte de electrocardiograma sin dejar de lado el infarto posterior, recordar un infradesnivel en la pared anteroseptal con un cambio de supradesnivel en la pared posterior. Siempre, siempre hacer esas derivaciones posteriores. No olvidar las derivaciones posteriores. Y que ha cambiado aquí un poquito, que hemos dicho que el bloqueo de rama derecha nos da valor pronóstico en pacientes con infarto agudo del miocardio y nosotros logramos demostrar eso en más de 1000 pacientes de la fundación hace algunos años, con un pronóstico no tan adverso como el bloqueo de rama izquierda, pero sí que es peor frente a un paciente que no tiene el bloqueo de rama derecha. Y la guía nos hace la recomendación de que si tenemos un paciente con una alta sospecha clínica de un evento en curso isquémico, incluyamos el bloqueo de rama derecha como un criterio equivalente del infarto con elevación del ST y estamos autorizados para llevar a ese paciente rápidamente a una arteriografía coronaria. Tenemos cambios en el electrocardiograma que no necesariamente son supradesnivel, pero que nos indican que hay problemas con nuestro paciente. Puntos importantes: la definición de primer contacto médico, que ustedes pueden ver acá, no necesariamente es un médico, puede ser una enfermera que esté entrenada, que pueda iniciar una reanimación cardiopulmonar y que pueda manejar un desfibrilador. A partir de allí empieza a correr el tiempo de primer contacto médico. Y necesitamos, según el electrocardiograma, definir cuál va a ser la estrategia. Los pacientes sin elevación del ST podemos tener 30% de los casos un electro normal. Entonces, vamos a necesitar ayuda con la medición de troponinas. La instauración de los algoritmos de troponinas en la sala de urgencias no siempre es tan fácil. Antes hacíamos troponina a las 0 horas, a las 6 horas, luego a las 0, a las 3, y las últimas guías, y ya desde hace varios años, nos recomiendan hacer un algoritmo con toma de la segunda troponina a la hora o a las 2 horas. Esto no siempre es tan fácil, pero sí que tiene una utilidad importante. Si nosotros logramos hacer este esquema, podemos rápidamente descartar un evento coronario agudo y enviar al paciente a casa.
Esto disminuye estudios innecesarios, estancias innecesarias en los servicios de urgencias, por lo que es fundamental instaurar esos algoritmos y nosotros estamos en ese proceso de instauración. El valor predictivo negativo de las troponinas de alta sensibilidad que utilizamos actualmente nos permite enviar rápidamente esos pacientes a casa. Hay que recordar que de acuerdo a la casa comercial y la troponina que utilicemos, hay que tener unos valores específicos y nuestro equipo de enfermería debe estar entrenado para tomar esas muestras de manera rápida y poder definir al paciente. Respecto a las imágenes en el síndrome coronario agudo, el ecocardiograma sigue estando recomendado. Hay algunos cambios en la recomendación de la angiotomografía y tiene utilidad especialmente cuando yo espero obtener un valor predictivo negativo y yo quiero descartar la enfermedad coronaria en nuestros pacientes. Sin embargo, no está recomendado de rutina y es importante recordar esa recomendación. Lastimosamente, no todos los pacientes llegan a tiempo y el retraso puede estar porque ellos no reconocieron los síntomas o porque nosotros no reconocimos el infarto y no instauramos el tratamiento de manera adecuada. Es fundamental recordar los tiempos en los que debemos hacer las cosas y el electrocardiograma debe estar en los primeros 10 minutos. Una vez tengo el diagnóstico de infarto, a partir de allí empieza a correr el tiempo. Idealmente, si nuestro paciente llega acá, desde el momento del diagnóstico serían 60 minutos. Hemos hablado de tiempo puerta balón de 90 minutos, pero fíjense que la recomendación de la guía es que el time out empiece cuando yo veo el supradesnivel en el electrocardiograma. Bueno, respecto a la clasificación de riesgo, vale la pena mencionar, y esta gráfica tiene el objetivo de recordar que algunos pacientes que no tienen supradesnivel del ST están muy enfermos, están inestables, tienen arritmias ventriculares y es necesario llevar a ese paciente rápidamente a una reperfusión. De lo contrario, tratándose de un infarto, en la mayoría de los casos, 24 horas, como lo mencionamos previamente. Vamos, en la segunda parte de esta presentación vamos a hablar de tratamiento. El tratamiento en general tiene varias particularidades. No utilizamos oxígeno de rutina en los pacientes con infarto, a menos de que estos pacientes tengan hipoxemia. Podemos considerar los opioides, pero también tenemos varia información que nos muestra que administrar la terapia con opioides puede interferir con la terapia antiagregante. La absorción, por ejemplo, de moléculas como el ticagrelor disminuye y el efecto de las propiedades antiagregantes disminuye cuando administramos el opioide de manera simultánea. Esto podría relacionarse con el basamiento gástrico y también tenemos evidencia que si administramos prokinéticos como metoclopramida simultáneamente con el opioide endovenoso, con la morfina, podemos mitigar ese efecto que interferiría con la antiagregación. Afortunadamente ya no tenemos este problema porque ya no damos el segundo antiagregante en la sala de emergencia, sino será hasta la sala del cateterismo. Betabloqueadores endovenosos que están recomendados en pacientes que no tengan contraindicación, especialmente infartos anteriores, con una buena presión arterial o hipertensos, con dolor persistente a pesar del nitrato. Y traté de buscar un poquito qué hay de nuevo en betabloqueadores endovenosos en infarto y esta es la última publicación que cita la guía, donde tenemos un análisis con los 4 estudios más importantes en donde las moléculas son diferentes. Entonces sí, puede haber un beneficio mayor con metoprolol, pero si utilizamos otros betabloqueadores no. En este análisis no hubo una diferencia importante respecto a los desenlaces mayores, mortalidad cardiovascular a un año. Entonces, realmente no lo utilizamos de rutina el betabloqueador endovenoso, pero si es metoprolol y la dosis es adecuada, entre 10 y 15 miligramos, en un paciente que no tiene contraindicación y no está en riesgo de progresar a choque, puede haber un beneficio importante. Y hay un estudio en curso al respecto con la administración del betabloqueador de manera prehospitalaria, lo cual es bastante promisorio. Como lo hemos dicho, administrar oxígeno de rutina no tiene un beneficio importante, entonces si el paciente no está saturado, no lo administramos y tenemos estudios como el AVOID que nos sugiere que puede haber algo más de lesión miocárdica medida en biomarcadores y en resonancia cardíaca, probablemente por liberación de radicales libres. Entonces, en la última parte vamos a tocar un poquito el manejo complementario del tratamiento farmacológico del infarto. Y tenemos muchas opciones, por eso la gráfica que ustedes vieron al inicio. No sabemos qué escoger en nuestro paciente y es por eso que
las clínicas de infarto y los protocolos deben facilitar que todos los que participamos del cuidado del paciente sepamos con claridad cuál es el medicamento que debemos prescribir según las características del paciente. Y en relación al tratamiento antitrombótico, esta es la gráfica más importante que nos da la guía. Nos recomienda la heparina no fraccionada, que es el standard care en manejo anticoagulante y siempre lo ha sido así, especialmente por su perfil de seguridad en un inicio rápido y una vida corta, una vida media corta que permite retirar el medicamento rápidamente. Sin embargo, también tenemos evidencia disponible, por ejemplo, que la enoxaparina o heparinas de bajo peso molecular tiene una ventaja frente a la heparina no fraccionada en pacientes con elevación del ST cuando es administrada de manera endovenosa. Y es por eso que después de revisar esta guía, nosotros vamos a continuar utilizando enoxaparina como nuestro anticoagulante de elección. Y eso depende de cada centro y lo importante es hacer un acuerdo con todo el equipo. Este punto es fundamental y es aspirina, por supuesto, en todos los casos, a menos de que el paciente sea alérgico, no lo he sensibilizado. El inhibidor P2Y12. Ya no lo administramos en todos los casos en la sala de urgencias. Tratándose de un infarto con elevación, podría utilizarse especialmente si la estrategia de reperfusión es trombolisis o la angioplastia primaria se va a demorar. En un infarto sin elevación del ST, sería una mala práctica iniciar el clopidogrel, el prasugrel o el ticagrelor en la sala de urgencias. Podemos llevar al paciente a arteriografía, revisar que efectivamente tiene una lesión coronaria, va a ser llevado a angioplastia con stent y en ese momento recibir la carga del inhibidor P2Y12. La duración y las opciones de tratamiento son múltiples y pues no son el objetivo de esta charla, pero podemos tener pacientes con 2 meses de antiagregación dual con aspirina y clopidogrel o podemos tener pacientes con más de 30 meses de terapia con aspirina y ticagrelor o monoterapia con inhibidor P2Y12, que es un escenario bastante interesante, pero eso será el manejo crónico del que nos va a hablar el doctor Buitrago. ¿Por qué ya no pretratamos los pacientes? Este era el escenario y hemos evaluado pretratar el paciente en la sala de urgencias, pretratarlo en la ambulancia y teníamos una idea lógica y un sentido de común que si dábamos el segundo antiagregante íbamos a diluir mucho más esos trombos dentro de las arterias coronarias y a proteger a nuestro paciente, pero los estudios clínicos que mostramos acá no mostraron ese beneficio importante, por lo que no administramos el segundo antiagregante. Y es que todos hemos tenido pacientes que terminan en el quirófano en 2 horas y ya recibieron la carga del antiagregante. Entonces, esa recomendación es importantísimo. Atención en algunas cosas, por ejemplo, los adultos mayores, en donde en general utilizamos clopidogrel como la mejor opción, ya que tiene un perfil de seguridad y riesgo adecuado. Otro escenario importante son los pacientes que van a recibir terapia anticoagulante, como los pacientes con fibrilación auricular, donde clopidogrel también sería la mejor opción. Recordar algunas recomendaciones en los pacientes adultos mayores, requieren ajuste de los medicamentos, como la enoxaparina. Si vamos a utilizar un trombolítico como el tenecteplase, requiere el ajuste. Y como hemos dicho, no somos tan agresivos en la terapia antiagregante, protegiendo a estos pacientes de riesgo de sangrar. Entonces, como lo hemos dicho, las opciones de tratamiento a largo plazo son muy variadas y dependerán del riesgo de sangrado que debemos definir en la hospitalización. Fundamental tener claro que la triple terapia con 2 antiagregantes y un anticoagulante deberíamos evitarla en la mayoría de los casos y de preferencia utilizar un anticoagulante oral directo con un antiagregante que en la mayoría de los casos será clopidogrel, eso si el paciente tiene alguna indicación de anticoagulación. Vendajes importantes, un paciente que hace un paro cardiorrespiratorio y retorna a circulación espontánea, y es que solo debemos ir a la sala de cateterismo de manera inmediata si hay una elevación del ST persistente en el electrocardiograma. Una vez el paciente sale del paro y inicio los cuidados por paro, yo hago los electrocardiogramas y si persiste la elevación del ST, ese es el escenario donde se beneficia de ir rápidamente a la sala de cateterismo. De lo contrario, cuidados por paro, sedación, vigilancia neurológica y luego sí. La hipotermia ha perdido valor y lo que tratamos de hacer es mantener el paciente normotérmico para proteger su sistema nervioso central. Ya finalizando, la guía nos da algunas recomendaciones de la utilización de la imagen endovascular.
Y nosotros estamos utilizando cada vez la imagen endovascular. Para los cardiólogos intervencionistas es fundamental y para nosotros, en algunos casos, definir el tratamiento dependerá de ello. Esto, digamos, casi siempre es potestad del cardiólogo intervencionista que tiene el paciente en la sala de hemodinamia, pero para nosotros es importante que si un paciente está en choque cardiogénico por un infarto con elevación del ST, lo que se debe hacer es intervenir el vaso que causó el infarto y luego, de manera escalonada, intervenir las demás arterias que están enfermas. Si se trata de un escenario, un paciente estable con un infarto sin elevación del ST, debería revascularizarse idealmente en el mismo tiempo todos los vasos coronarios. El escenario de Minoca, que es un infarto con arterias sin lesiones significativas, es decir, no hay ninguna arteria con una obstrucción mayor al 50%, es un escenario al que cada vez le hemos dado más valor y es un diagnóstico de trabajo, nunca es un diagnóstico definitivo. Si yo tengo Minoca, tengo que comprometerme a llegar a la causa de ese paciente o por lo menos tener una hipótesis. Después de haberle hecho imágenes endovasculares, resonancia cardíaca, perfil metabólico y revisar con los especialistas en imágenes varias veces esos hallazgos del paciente. El tratamiento a largo plazo, el doctor Buitrago lo va a mencionar mucho, pero vale la pena reforzar que la guía nos da un poder importante al papel de la inflamación en la enfermedad coronaria. Es decir, no todos son lípidos, no todos son antitrombóticos y la colchicina es una opción de tratamiento que está respaldada por estudios clínicos bien hechos y con evidencia contundente. Y como nos lo mostró Raúl, la utilización de la terapia hipolipemiante de manera agresiva de entrada, estamos autorizados a hacerlo y la guía nos lo respalda. Entonces, muchos de nuestros pacientes se van a ir, además de la estatina, con ezetimibe y algunos de ellos con el inhibidor PSCK9 y ya lo estamos haciendo porque estamos protegiendo a nuestros pacientes. Recordar que la atención debe ser basada en el paciente y hay una particularidad finalizando la guía y es que nos dice qué espera el paciente de nosotros, cuáles son las expectativas, que reconozcamos el infarto a tiempo, es decir, el electrocardiograma tiene que estar bien interpretado, las troponinas bien analizadas, la valoración hemodinámica bien hecha y además que sea una atención segura. Todas las intervenciones que hacemos en este tipo de pacientes tienen potenciales eventos adversos que tenemos que mitigar en toda la atención. Y es lo que tratamos de hacer en el centro de infarto. Esto es parte del equipo que nos acompaña, es un equipo mucho más grande. Y aquí está una de nuestras pacientes dando testimonio de lo que estamos haciendo. Aún tenemos muchas cosas por mejorar. Esperamos aprender también de la visita de Yale para mejorar en la atención de nuestros pacientes con infarto. Muchas gracias.